Oye, Chivo, a ver, platícanos una historia de tu ugly sweater tan cool que traes. Es que traigo para los que nos escuchan, para todos nuestros fans que nos escuchan En Spotify. en Spotify y en, bueno, la plataforma de su preferencia. Traigo un ugly sweater porque es tiempo de ugly sweaters. Sí, yo no traigo, pero es que no nos pusimos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo para utilizar un ugly sweater. Bueno, el mío es de Grumosa. De la princesa Grumosa. Ajá, la princesa Grumosa de Hora de Aventura. Porque soy fans. Vamos a hacer un día que es nuestro especial de Navidad. Hay que ponernos ugly sweater. Sí, y hablemos de canciones de Navidad. Como el meme ese, ¿te acuerdas? Ese de que ya es diciembre y Michael Bublé salió de su cueva. Ah, sí, es un meme clásico para estas fechas. Ese o el de que Mariah Carey está despertando. Ay, no, me caga la canción de Mariah. Esa de All I Want For You. All I Want For Christmas is You. Ah, Oh, qué empalagosa. cursi. De por sí soy medio Grinch. Y con esas rolanes acá. Oye, pero te fijas que si soy Grinch, en realidad estoy siendo muy mainstream. Porque como que está muy de moda ser Grinch, El ¿no? Grinch es un personaje de la cultura popular súper famoso. Sí, pero están los que aman la Navidad. Y luego de repente se puso de moda odiar la Navidad. Sí, cuando salió la película El Grinch. Sí. Ah, bueno, es que me gusta la película, seguramente de ahí nació. ¿Cuál de las muchas películas? Pues donde sale Jim Carrey, la película. Es que está la primera que existía, esa viejita de animación. Ah, ok. Las luego- animaciones no. Y luego la de Jim Ni siquiera Carrey. las he visto. Y luego hace poco salió una película así como animada por computadora del Grinch, sí. que es la que le gusta al niño de mi primo. Ah, ok. No, yo nomás he visto la Jim Carrey. Sí, y hay un paréntesis hablando de niños. Un saludo a nuestros amigos que van a ser papás. Ah, ¿no? sí. Nuestro amigo Giovanni, Ya se están haciendo acá súper... que nos informó hace poco que va a ser papá. Oye, es que pues ya... Un saludote. En realidad a nosotros se nos está haciendo tarde. Y a nuestro amigo Balin, que también Que también va a ser padre. papá. Ahí, muchas felicidades. Sí, es que lo querían. Así lo querían. Ah, ok. Si no, no me hubieran dicho así con felicidad. Ah, ok. Es lo bueno. De que Giovanni la verdad es que se veía bastante emocionado. Sí. Y Balin también cuando platicé con él, me platicó, estaba muy contento. Pues claro, como son vatos, claro que tiene Ya empezaron la chido feminista. la feminazi de chido. No te creas, no, muchas felicidades. Qué bueno que van a ser padres al fin. Ya se les estaba haciendo tarde. Porque ya después de los 40 debe ser bien difícil ser papá, no, ¿eh? O sea, pero bueno, qué bueno. sí, muchas felicidades. A todos. A todos los papás en general. Y les damos la bienvenida a los papás y a toda la gente. A los no papás también. Ajá. A este podcast llamado Melomanía Crónica, donde hablamos de música y la influencia que tiene en nuestras vidas. Yeah. ¿Cuál fue tu experiencia, Omar? Con la experiencia de miles de millones de personas. Bueno, no miles de millones, pero millones, yo creo. Ajá. Que ya ves que ahora el 1 de diciembre sacó Spotify Ah, el rap. el rap del año. Ay, me gusta mucho el rap. Sí, es como tu Navidad, yo sé. Sí. Pero hay mucha gente que no le gusta. ¿Por qué? No sé, yo, o sea, yo vi en Twitter un chorro de gente así de que no les importa saber. Es Twitter, es una cloaca y gente... De odio. Ajá, A ver, odiosa. Chio, platícanos cuáles fueron tus tops. Mis top, pues es como lo había dicho en el episodio pasado y lo que ya sospechaba. ¿Quién crees? Y a ver, dinos. Ed Maverick fue mi top. ¿Y tu canción top? Mi canción top fue La Magia de Little Jesus. Ah, Y, ok. pero estuvieron mis artistas que siempre están. O sea, de hecho la sorpresa fue Ed Maverick porque no me había salido ni el año pasado. Y también Zetangana estuvo ahí. Ah, qué chido. Entre mis artistas favoritos, pero pues los demás los comunes, ¿no? Así de que Queens of the Stone Age, Muse. Y luego pues ya viste que va a estar Zetangana y en el Pal Norte el próximo año. Pal Norte. Estaba viendo iba a estar Zetangana y va a estar Adriel Fabel el mismo día. Ah, van a ¿Crees cantarla. que hagan su colaboración ahí? Yo creo que sí. Bueno, creo. ¿Estaría chido? ¿No? Sí, estaría. Pues les faltaría el Karin León. Capaz de que también de Llega repente artista sorpresa, ¿no? Karin León. Estaría cool. Sí, eso estaría padre. ¿Y tú cuál fueron tus Como también lo habíamos previsto. Bueno, no es cierto. Yo pensaba que iba a ser Tame Impala mi top y no fue The Strokes. Pues es que te obsesionaste más con el nuevo álbum, ¿no? Sí. De hecho, mi canción top fue esa de Adults Are Talking. Ah, de hecho, esa estuvo en creo que fue el segundo lugar. No, fue el tercer lugar, el mío, de Adults Are Talking. Y entre mis canciones, hubieron 2 de Ed Maverick.
porque no me sorprende. Y luego había una parte del rap donde salían tus géneros. Esa del diseño gráfico es mi pasión. Ay, sí, está horrible, ¿verdad? De hecho, o sea, tenía que poner enseguida el nombre ya en letras normales. Porque se veía bien feo en la gráfica, ni se notaba. Había unos que no se distinguía de qué dice ahí. A mí por alguna razón en mi tercer lugar me salió rancheras. Seguramente fue por el episodio de Melomanía Crónica del Mariachi. Sí. A mí me salieron boleros, pero la neta es que sí escucho boleros. A mí yo creo me salió porque es esa de la colaboración esa de C. Tangana con Adriel Favela y Karim León. Ah, ok. Sí está chida y sí le escuchaba algo, pero no tanto como para que te saliera. No. Pues que a lo mejor fue como que el género diferente, ¿no? O sea... Sí, yo creo que sí, porque... Pero en tercer lugar... Porque todas las demás sí son del mismo género, todas las demás que me gustan. Abajo, por ejemplo, abajo de rancheras, ¿qué te salió? ¿No te acuerdas? Sludge metal y otra cosa. Eso quiere decir que escuchas más rancheras que sludge metal. No sé cómo clasificarían entonces a Red Fang. Yo me ofendí. O a Cayus. Yo me ofendí porque ese es stoner, ¿no? Pues sí, pero ahí no venía stoner. Sí, qué raro, ¿no? Sí. A mí me salió rock clásico. Creo, rock clásico. Sí, rock clásico. Y yo dije, ¿cómo que rock clásico? O sea, yo no escucho rock clásico. Yo pensando en música de los 80s, ¿no? Uh-huh. Y no, ya es de los 2000, ¿no? Sí, no, qué triste. Un amigo me dijo, es que Rocío, ya después, ya a partir ya de los 90 ya es rock clásico. Y, a mí se me hace triste. Que metieron a The Strokes, a los Arctic Monkeys y a Tame Impala como indie. Ah, pero sí se oye indie, ¿no? Porque ese fue mi top de ¿El géneros, indie? el indie. Sí, se oye indie. Y el segundo punk rock. ¿El mío cuál fue? Y luego rancheras. El mío fue rock latino. Pero fue porque estuve obsesionada con Little Jesus. No sé si a Ed Maverick lo clasifican como rock latino. No sé, yo pensaría que lo clasificarían como regional mexicano. Regional mexicano, ni al folk, no. Pues, o indie, hasta indie podría ser. Folk urbano mexicano. Folk urbano mexicano. Sí, algo así. Pues estuvo medio extraño, pero... El Ed Maverick, que el Ed Sheeran es el Ed Maverick irlandés. Ándale. Bueno, le falta mucha fama todavía, pero por ahí anda. Poco a poquito. Poco a poco va subiendo. Y bueno, te platico mi historia musical de estos días. A ver, cuéntala. Hace unos días estuve ahí en Tijuana visitando a un amigo, al que también le mandamos saludos, a Eduardo. Pero escucho el podcast. Que no escucha el podcast, el maldito. Es que no le interesa la música. Pero en Tijuana es el lugar más feliz de la tierra. Sí, vaya que sí es feliz. Pero bueno, pues en uno de esos días fuimos a un bar como muy mexicano. Y de hecho había una banda así como de norteño y un mariachi. De esos que te cobran, ¿no? Pues como el mariachi clásico de bar, ¿no? Ajá, y estaban las dos bandas. Entonces yo vi al mariachi y dije, ay, pues yo sí quiero una rolita, ¿no? Y aparte andábamos medio desanimadones y dije, al igual con unas rolas. Pues acá entramos acá. Que hay el flow. Sí, entramos en flow. Y ya pues estuvimos pidiendo unas rolillas una amiga y yo. Y cuando nos llegó la cuenta así de que, oiga, ¿cuánto es? No, pues es que son 300 por canción. Y luego, no, ya, no pidan más. Y ya pedimos 10. No, hasta eso no pedimos tantos porque preguntamos y ya cuando nos dijeron así el precio, así como que, creo basta. Sí tenía mi lista todavía, dije, no, ni me gustan tanto estas canciones. Puedo vivir este tiempo sin escuchar canciones de mariachi. Sí, aparte no estaba tan padre porque como que tocaban al mismo tiempo. Estábamos en un lugar, en un solo lugar, y al mismo tiempo que tocaba el mariachi, estaba tocando el conjunto norteño. Entonces no estabas escuchando nada. Pues es un desmadre, ¿no? A la hora de la hora. Era nada más ruido. Y luego, lo curioso del mariachi es que en cada mesa que iban, pues como que les pedían canciones, siempre le pedían la misma, La Viquina. Entonces escuchaste La Viquina 14 veces. Sí, así como que, y luego me dice mi amiga, es que deberíamos de pedirles una canción muy buena. Y yo, no, o sea, sí está chida, sí me gusta, pero ya oírla tantas veces, no. Hay otras canciones y mejores. No, nomás existe La Viquina. Bueno, pues total, ¿no? Ya después, días después, fuimos a una cantinucha de mala muerte, pero muy padre, con mucho ambiente. Porque, como dices, pues es el... Mientras más corriente. Más ambiente y pues es Tijuana y el lugar más feliz de la tierra. Es muy corriente. Pero está muy chido. Vayan a Tijuana. Promoción no pagada. Ándale. Tijuana, ¿qué? Patrocínanos.
Y fuimos a un bar de mala muerte y había un conjunto norteño. Pero ese conjunto norteño sí, fíjate, traía su ampli. Traía micrófonos. Estaba muy pro. Pero todo era movible, ¿eh? Pues sí, pero está muy pro el conjunto norteños que ves aquí en las cantinas. Es un güey con el bajo sexto, una guitarra, la tarola y un clarinete. Y eso, el clarinete a veces no. A veces no. Un acordeón a lo mejor no. Y el tololoche. Ándale. Y dije, no. O sea, si les pedimos canciones, si los de acá nos cobraron 300, estos nos van a cobrar 600 por canción. Pero no, si era una cantina más corrientona. Pues mira, corrientona, pero tú sabes que allá va mucho gringo. Ay, pues les van a cobrar en dólares. Ajá. Y de hecho cobraban en dólares, así. Los del mariachi sí, $15, algo así, ¿no? Algo así. Y dijimos, no, mejor escuchamos lo que pida la piden. gente. Les van a cobrar en Bitcoin acá. Y la ventaja es que pues ahí nada más estaba ese conjunto norteño. No había alguien que lo interrumpiera ni nada. Pero que de verdad que hay ambiente allá, ¿eh? O sea, ese bar de Mala Muerte tenía como 2 salones. Uno donde estaba la barra principal. Y te ibas a otro salón, aparte, donde estaban pues ya como que una terraza. Y no manches, puro ambiente. O sea, en el otro lugar ya estaban tocando la chona y todos bailando. El party así bien intenso. Y era domingo, ¿eh? Wow. Entonces dije, ay, qué padre. O sea, aquí hay pura felicidad. Y eso es algo que me gusta mucho de esos lugares. ¿De las cantinuchas o de Tijuana? De Tijuana. Porque en sí es un lugar feliz, como dices. O sea, siempre hay como ambiente, party. Y como ya tenía un rato sin pariciar, dije, está aprovechaste y dijiste, de aquí soy. Sí, pues party tranquila, o sea, tampoco acá fuera de control. Ajá, porque pues, domingo también, ¿verdad? Pero me gustó. Todo chido. Ajá, y pues la verdad es que sí me gusta la música, o sea, sí me gusta una música así, un conjuntito y que le puedas pedir canciones. Pues tiene su espacio esa música, ¿no? Uh-huh. Sí, y hablando pues de esa música, ese va a ser el tema del día de hoy. La música regional mexicana. Ajá, un poco de música regional mexicana. Ajúa. Aquí vamos a hablar de 3 historias. Una historia de revolucionarios. Ajá. Una historia de migrantes. Y una historia de narcotraficantes. Para seguir con el tema del episodio pasado. Del Chalino. Del Chalino. Me puse a investigar un poquito más de los corridos. ¿A ti te gustan los corridos? No sé si me gustan como tal, pero no me disgustan y estoy acostumbrado a escucharlos cuando estás pisteando. Sí, y aparte pues hay unos muy famosos, ¿no? Sí, o sea, pues, como una vez platicábamos, ¿no? A lo mejor viene de que vivimos en el norte y es la música que le gustaba a mis papás o que les gusta. Ándale. Entonces, pues yo los conozco todos. Bueno, los viejitos, ¿verdad? Sí. Los más modernos, pues no. Ya no tanto. Ahí sí, definitivamente. Me quedé en contrabando y traición. Sí. Porque sí, por ejemplo, el otro día estaba con unos compañeros de mi trabajo que son pues mucho más jóvenes. Y la música que ellos ponían, pues así, banda y norteños, así. Pero mucha yo ni la conocía. Sí, no, pues ya van cambiando. ¿Ves? Por eso, algo que noté ahora que fue lo del rap, fue que dije, ok, o sea, me están saliendo los mismos artistas ya, o sea, desde hace, ¿qué? 5 años. Sí, no, o sea, pero... Me estoy quedando estancada en ciertos géneros o cierta música o ciertos artistas. No, sí, o sea, es que pues, pasa, ¿no? Pero también te sale todo el número de géneros diferentes que escuchaste. Sí. Y los artistas. Y a mí se me salieron un chingo. Sí, algo de más de 100, así. Sí, fácil. Escuchaste más de 100 pero géneros. Pero pues, o sea, mi top, pues, es como que lo que más me gusta. Sí, eso sí. Bueno, y ahora te digo, pues, la sorpresa de que me salió... Rancheras. Ajá, o a mi bolero. Bueno, no, sí, a mí sí me gustan los boleros. Si los escucho. Las rancheras, yo culpo a esa de Cambia. De Zetangana. Featuring Adriel Favela y Karim León. Porque la neta está bien chida la rola. Sí, de hecho ese disco, todas las rolas. El disco es un discazo, o sea, es top. Y se ganó creo que el Grammy del disco del año, algo así. Está chingón ese disco, la neta, es un discazo. Y esa rola sí me gusta un chorro de manera no irónica. Esa sí la pongo por gusto, sí. O sea, está chida. No soy así muy fan del regional mexicano. Ajá. Pero esa rola está bien chida. Lo bueno que aquí estamos en Melomanía Crónica para hablar de todos los géneros. Aquí nos gusta todo. Y pues para hablar ahora del regional mexicano y en este caso, pues de los corridos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los corridos han sido considerados como una de las expresiones más importantes de la cultura mexicana.
los sucesos y aspectos sociales que han sido abordados por el corrido han ido cambiando, pues obviamente a través de los años, pero ya es una música que ya la tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no, pues acuérdate lo que estábamos platicando cuando lo de los mariachis. Ándale. O la última vez cuando estábamos platicando del Chalino. Ajá. De los corridos de la revolución. Exacto. Y más o menos, pues por ahí están los orígenes, ¿no? De esta música. Por ahí van. El corrido es considerado como una manifestación cultural del pueblo y para el pueblo, con origen rural, campesino. Su concepción implica pensar el corrido como un producto que nació del sentir de los sectores populares. Y pensado así, es obvio que se inscribe bien dentro de las prácticas que nutren y enriquecen la cultura del pueblo de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, al parecer, o sea, el corrido es la forma social más significativa del canto popular que nos narra sucesos y nos da la versión de los hechos y visión del comportamiento de sus personajes. Y esa narración de hechos pues tiene una gran carga social en el corrido. Cuando estaba investigando sobre este tema, hablaban mucho sobre la cultura. Y ponían énfasis de qué es la cultura, ¿no? Y sobre todo pues la cultura popular. Vamos a entrar en filosofía. ¿Qué es la cultura? Ajá. Bueno, primero hacían como una definición de que no vamos a confundir cultura con lo culto. Así con ser culto, ¿no? Ajá, con ser culto como individuo. Ajá. A la cultura en general. O con eso de ser culto que va dirigido nada más como a un sector en la sociedad que por lo general es un sector privilegiado. Y que ese sector privilegiado elige qué es el arte. Entonces, eso no. La cultura popular en realidad es cuando son esa expresión artística, aun cuando no hay un previo aprendizaje sobre la música en sí, ¿no? Sino que ellos la van creando. Es decir, por ejemplo, el jazz, ¿no? Que el jazz no eran músicos expertos en música, ¿no? O sea, la fueron haciendo conforme lo fueron escuchando. Era música de negros. Y estaba en los sectores, pues, marginados de la sociedad. Y ahora es música de mamadores. Ajá. O sea. Y ahora cualquier mamador acá que se quiera hacer pasar por un mamador de que es culto. ¿Qué música dice que le gusta? Jazz. El jazz. Y si te das cuenta de los orígenes del jazz, pues son orígenes populares, o sea, es cultura popular. ¿Por qué? Porque la hizo el pueblo y se hizo en sectores, pues de, no sé, de clase baja o clase media, ¿no? Entonces, pues lo mismo sucede aquí con el corrido, ¿no? El corrido nace de los campesinos, de las localidades rurales, pues entonces es parte de una cultura popular, ¿sí? Entonces de ahí es para hacer la diferencia de que es cultura, realmente es cultura, pero es cultura popular, ¿no? Uh-huh. Y no está relacionado con cosas así de que, ay, es muy culto. Es otra cosa completamente diferente. Exacto. O de que, es que, por ejemplo, esa gente dice, no, pues es que solo eso que es culto es arte. No. ¿Y no? Pues que no, nadie vio Ratatouille. Acuérdate lo que decía el chef Gusteau. ¿Qué decía el chef Gusteau? Que como algo de que no cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede salir de cualquier lado. Uh-huh. Fíjate. Y lo dice una caricatura de una rata que cocina. Y fíjate. De hecho, ese es el punto de esa película. Como que él tenía a lo mejor el talento, ¿no? O sea, ese es el punto de esa película, eso que estás diciendo, de que si una rata puede ser el mejor cocinero de Francia. Es una rata. O sea, un artista grande puede salir de cualquier lado. Uh-huh. No necesita salir de los estratos sociales más elevados. ¿Cuántos artistas han salido de la calle, no? Ed Maverick. Ed Sheeran. El Ed Maverick irlandés. Etcétera, etcétera. Y bueno, pues precisamente el corrido se convierte en una plataforma que refleja la organización y el funcionamiento de un sector de la sociedad que se inserta en el seno de lo popular con propias formas de comunicarse, relacionarse con sus mitos, creencias, ritos, etcétera, ¿no? Los primeros corridos mexicanos datan del siglo XIX. El más antiguo es de 1808. ¿Cuál era el más antiguo? Aunque todavía...
o sea, era de esa época, pero todavía no tenía la forma y estructura de un corrido. De un corrido como se les conoce hoy, ¿verdad? Wow. Los contenidos del corrido corresponden a una recepción simbólica que nada tiene que ver con lo oculto, como lo dijimos, y describe una visión de la vida contrapuesto a la concepción oficial que se tiene del mundo. Es decir, el corrido habla de cosas que van en contra de lo que la sociedad dice que debe ser. ¿Sí? Entonces... O sea, ¿el corrido era la contracultura de la época o qué? Ajá, era lo que... Si tú veías la sociedad de esta manera, el corrido te hablaba a lo mejor de un personaje que vivía en contra de las normas de la sociedad de esa época. Entonces, así es como se definía que era un corrido. Qué chido. Y, por ejemplo, pues de 1808 es un corrido donde se critica al rey Carlos de España, el rey Carlos IV, del cual hay una famosa estatua llamada El Caballito. ¿La has visto, la estatua del caballito? Sí sé cuál es. Pues es en honor a ese... Al rey. A ese rey. Y el corrido decía, dicen que de gobernante no tiene más que el bastón, más le falta de hombre un poco, ya lo asustó Napoleón. Y esto, pues yo lo veo y digo, ok, a lo mejor es la descripción de un rey que rompe con la regla de cómo debe ser, ¿no? Tú podrías pensar un rey es una persona valiente, ¿no? Porque pues es un rey y está a cargo de un reino. Ese no. Y este rey no. Entonces rompe con lo que debería hacer, ¿no? Con las normas oficiales de una sociedad y cómo debe comportarse un rey. El corrido mexicano tiene sus orígenes en la música campesina, como ya lo habíamos dicho, y lo cual se manifiesta en todas las comunidades rurales del país y narran los sucesos de la vida local y hace alusión incluso a sucesos de trascendencia nacional. En los pueblos de Sonora existe una vasta producción de corridos compuestos en zonas serranas o en los pueblos de llanura sonorense, lo que manifiesta una tradición arraigada en la cultura popular del pueblo sonorense que ve al corrido como una forma de preservar la memoria histórica. Aunque pues gran parte de los autores de estos corridos son anónimos y pues ellos, estos músicos que interpretaban estos corridos, pues estaban pobremente entrenados musicalmente, ¿no? Pues sí, me imagino que eran gente del campo, ¿no? Ajá. Pero pues, o sea, desde entonces ya se hacían corridos. Sí, pero pues eran campesinos que cantaban, no creo que fueran músicos profesionales. Uh-huh. Pero pues ellos, imagínate, pues ellos escribían todas estas letras, ¿no? Hablando de lo que sucedía en la vida rural allá en Sonora. Para 1865 el corrido en México ya había obtenido su forma definitiva como forma artística, pero no es hasta la época de la Revolución cuando el corrido obtiene un alto nivel y cobra fuerza como forma social. La gran hazaña de la Revolución pues da material a los corridistas para cantar los hechos de los héroes, entre comillas. De los héroes de la Revolución. Populares como pues lo era Zapata, Villa, Carranza, Obregón y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces la popularidad que alcanzó en esa época ha provocado que se piense erróneamente que nació ahí, porque pues todos estos corridos que te platico que surgieron de Sonora, pues ya existían antes de la Revolución. ¿Sí? Nomás se hicieron populares ahí. Lo que sí es que a partir de la Revolución fue cuando el corrido se empezó a extender en todo el país. Actualmente existen corridos que hablan de movimientos agrarios, políticos, raptos, contrabandos. ¿Actualmente o en esa época? Entre otros, no, y actualmente también. Actualmente hay corridos de todo. Uh-huh. Construyendo así un espacio para grupos subalternos que desarrollan prácticas independientes y que no siempre son funcionales para el sistema. Son narcos. Es lo que te decía, o sea, al final hablan de alguien como si no se hubiera integrado bien a la sociedad o hiciste algo que va en contra de las reglas de una sociedad, ¿no? Estable y bien. Nice. Como el narco, ¿verdad? Ajá, como el narco, el ejemplo más grande, yo creo. O igual, ¿verdad? Pues como los revolucionarios. Al final, pues había muchos contrabandistas en esa época. Sí, en esa época los revolucionarios estaban en contra del gobierno. Uh-huh. Pues entonces estaban en contra. No eran funcionales para el sistema. No. Algunos sucesos sobre caudillos revolucionarios y de épocas posteriores, sus estilos de gobernar, sus ambiciones o sus decisiones más cuestionables han sido plasmados en las letras de los corridos.
Por ejemplo, la huida de los seguidores de Carranza en 1920, tras el acoso de las fuerzas obregonistas, es narrada en el corrido La caída de Carranza por el plan de Agua Prieta. Así se llama el corrido, ¿eh? Qué raro nombre. No me acuerdo de haberlo escuchado ese. La caída de Carranza por el plan de Agua Prieta. O sea, no me acuerdo de haberlo escuchado y vaya que sí conozco. Que sí le sabes a la Revolución Mexicana. No, a los corridos de la Revolución. Mi abuelo era muy, muy, muy fan Muy de fan eso. de eso. Y pues desde niño me acuerdo. O sea, sobre todo los de Ignacio López Tarso. Esos son Sí. famosísimos. Que era como más así. Él no cantaba, no tanto No cantaba, cantaba. pero describía las. Y eran sacados de todos Sí, estos eran corridos de la corridos que Revolución. se hicieron. Ajá, Y en esa él, época. pues no los... Ese sí que sí es cierto, no los cantaba. Sí, más bien como era más descriptivo. Como o sea, que declamaba. ándale. Eso. También hay otro sobre el secuestro ejecutado por los yaquis en Bicam, Sonora, del tren donde viajaba Álvaro Obregón en septiembre de 1926, que es recordado el corrido se llama Bicam Pueblo y pues tiene autoría anónima, entre muchísimos Vaya, otros. esos sí son corridos acá underground, ¿eh? De hecho, cuando estuve investigando todo esto, hay libros, o sea, de varios tomos, donde vienen un chorro de corridos. Y prácticamente, o sea, todos te describen la vida en ese tiempo de la Revolución. O sea, y hay un chorro, y pues no manches, o sea, todo esto son documentos históricos, ¿no? De hecho, sí son documentos históricos. Ajá, totalmente. La importancia del corrido radica en la forma de cómo aporta datos históricos, a través de los cuales podemos inferir la actitud del pueblo ante la problemática que estaban viviendo. El corrido es un documento histórico y es una práctica que de hecho se conserva aún en la tradición oral. La producción de corridos revolucionarios fue muy significativa y existe un repertorio muy extenso en todo el país de canciones que narran los sucesos que dieron vida a la Revolución Mexicana y sus personajes. Sí, el corrido de Zapata está chido. O sea, te digo, todo eso que vi de esos tomos, o sea, eran un chorro de libros. Y Pues, traían como unos 100 corridos. Pues está chido que alguien los haya De hecho, sí me puse a leer ahí unos que así. los recopilaran y existan en papel, ¿no? Porque son pues parte de la historia de México. Ajá. Para bien o para mal. A lo mejor si les aburre un poco leer eso, pues mejor escuchen los corridos. De Ignacio López Tarso. Sí. O bueno, pues con quien lo cante, Los que quieran, ¿verdad? Pero los de él son los más famosos, yo creo. Sí, son muy famosos. Y yo creo que han habido algunos que se quedaron o que son los más famosos que hasta la fecha pues se siguen cantando. Digo, por ejemplo, la Adelita se sigue hasta la fecha cantando. Sí. Hay otro de otra mujer, la Rielera o qué? Sí. ¿Sí era la Rielera? La Soldadera. O sea, habían hasta corridos, ¿no? De la gente que estaba ahí metida en la revolución. No nada más hablaban de los héroes, sino de los mismos soldados que estaban ahí metidos. Después de la revolución, otro fenómeno social que llegó a nutrir las letras de los corridos, décadas después, más específicamente en los 70s y mediados de los 80s, fue la migración de mexicanos a Estados Unidos. ¿Dónde queda el cuarto de lo que platicamos la última vez? Sí, aquí estamos complementando. ¿Cuándo se hizo famoso Chelino? Cuando lo metieron a la cárcel en Estados Unidos. Solo así. Y ahí ya su carrera despegó. Además, ¿qué historias se pueden contar de la cárcel, no? Y uno de los grupos de música norteña que llegó a popularizar el fenómeno de la migración en sus interpretaciones fueron los Tigres del Norte. Wow. Un grupo formado por 4 hermanos, un primo y un amigo, y eran de origen mexicano, y al cual se le reconoció por ser el vivo ejemplo de la migración. Sus rolones. Sí, no manches. Yo creo que hay unos muy famosos, ¿no? Es un chorro, o sea. ¿Y te acuerdas cuando hicieron su MTV Unplugged? Con la jaula de oro, o ¿te sea, acuerdas? ¿te acuerdas? No, la rola, el Unplugged ese, cómo despegó así. Ándale, si eran famosos ahí, como que... Pegaron, pero... Yo tenía relación de los Tigres del Norte por mis papás. Pero cuando salió ese Unplugged, o sea, ya la gente joven empezó a escuchar los Tigres del Norte. O sea, la canción esa, ¿te acuerdas una que cantaba con Paulina Rubio? Sí, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya sé cuál. Pero que era así... Pero tú, o sea... La de golpes en el corazón. ¿Qué me has dado? Ajá.
Pero ¿te acuerdas cómo se hizo popular esa canción? Sí, Qué se cantaba en bárbaros. los karaokes. En los karaokes y ibas a antrillos así más o menos, o sea, no tan regional punches. mexicano. Y lo ponían y luego a algún bar acá Sí, siempre era y así la ponían rola. a huevo en todos lados. Hasta ibas a comer en un restaurante y la ponían. Y ya empezaron a poner La Puerta Negra también después, o sea... Es una clásica. Bueno, pues a través de sus canciones se han narrado un sinnúmero de experiencias de migrantes que cruzan la frontera en busca de un mejor nivel de vida, lo cual se hizo que se conocieran muy bien en ambos lados de la frontera. Actualmente, canciones que hablan de estos temas no solo se escuchan a lo largo de toda la frontera de México y Estados Unidos, sino que también empezaron a tener aceptación en países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, porque pues también habían También muchos cruzan para Estados Unidos. migrantes, ella. Entonces, pues todos se identificaban con las canciones Con esa rolilla de La Jaula de Oro. La Jaula de... La de Somos Más Americanos, ¿sabes cómo está bien chida? Es esta, no, ¿cuál fue la que canta Residente con ellos? ¿Esa? América. La de América. Ajá. Que excluye a Estados Unidos y a Canadá. No habla de ahí. Pero pues vaya, ¿no? Él acá está hablando desde la perspectiva de Latinoamérica. Sí, pero está bien, porque, o sea, la verdad es que cuando le preguntas a un gringo le dices algo de América, pues ellos creen que Pues América sí, son los América Estados Unidos. Pero bueno, pues así les han enseñado porque es... No saben geografía. Es que, pero ¿sabes bueno. qué? No tienen nombre en realidad. Son los Estados Unidos de América. Ajá, o sea, no tienen nombre. Pues ese es su nombre, USA. ¿Ves? Pero, o sea, todos somos Estados Unidos de América en realidad. No, nosotros somos los Estados Unidos mexicanos. ¿Y dónde estamos? En América. En América. Por eso digo que no tienen nombre. Pero y cuando les preguntas sobre, por ejemplo, Sudamérica, ellos creen que es otro continente. O sea, no creen que todo es América. Y creen que México es Sudamérica. Híjole, si necesitan unas clases, ¿verdad? De geografía básica y en las primarias de perdida. No, muy mal. Bueno, dentro del repertorio de los Tigres del Norte existe un corrido muy famoso. A ver si lo conoces. Pero a ver, ¿cuál? Que narra la historia de un migrante que deja a su hermano menor a cargo de su... Más bien, el menor lo deja a cargo de su prometida porque él sale a buscar trabajo para brindarle educación a su hermano. Y ya cuando regresa, ¡oh, sorpresa! Lo chapulinearon. El hermano está casado con la prometida. Es muy famoso, es el de Pedro y Pablo. La Leticia esa. Ni Ara se ha atrevido a tanto. El atrevimiento. Maldita, ¿no? Los Tigres del Norte han llegado a ser el grupo de música norteña más importante en narrar las historias de los migrantes, fenómeno que se ha convertido en uno de los movimientos sociales más importantes desde la segunda mitad del siglo XX, no solo en México, sino en Estados Unidos. Otro ejemplo que electrizó a la comunidad migrante fue una canción que salió en 1976. O sea, no manches, los Tigres del Norte están viejitos. Pues desde entonces son famosos. Esta canción se llama Vivan los mojados. Un tema que cuestiona... O sea, no me suena. Es un tema que cuestiona qué le pasaría a los cultivos del estado de California si desaparecieran de repente los migrantes. ¿Qué crees que les pasaría? Pues se van a echar a perder todos esos limones y papayas y no sé qué tanto. Tomate y papa y chile, algodón. El tema de la migración entonces ya era abordado no solamente del lado de todo lo que sufrían con las persecuciones de la migra, ¿no? Sino que el tema ahí ya se veía como un problema social. De hecho, me acuerdo que salió una película, no sé si te acuerdas, me recuerdo. La de Un día sin mexicanos, nunca la sí. viste. O sea, es el mismo tema, es qué pasaría si un día... Se desaparecen todos los mexicanos. Ajá, desaparecen los mexicanos. Y de que los güeyes que salen de que se les desaparecen la sirvienta y la niñera y el chofer. Y de hecho, creo que sale uno donde desaparece... al último desaparece una gringa, ¿no? Porque ella ya se sentía muy mexicana o algo así. Y desaparece también. Entonces... de hecho, esta canción de Viva los mojados, este corrido, yo lo leí. Esa no la conozco. Y está chistosillo. O sea, habla de, por ejemplo, de que ellos dicen, mira, si tú nos echas un migrante de vuelta por Laredo, por Tijuana ya están cruzando 3. Y si nos echas uno por Mexicali, no sé, por allá por el Ciudad Juárez. Ahí 100. Ajá. O sea, y hasta dice, échale cuentas.
¿Cuántos no entran? Y habla sobre, por ejemplo, lo único que nosotros queremos es que pues denos una gringuita para casarnos. Ay, qué bonitos. Y ya si quieren después nos divorciamos, pero pues para obtener Déjenme agarrar los papeles. Los papeles y ya nos dejamos en paz. Somos trabajadores. Hasta eso que sí. Al rato nos hacen corridos los de allá de Centroamérica, ¿no? De lo gacho que la pasan para cruzar México. Que los maltratan bien culero aquí cuando quieren cruzar. Está peor. Qué horror. Entonces, como producto cultural, el corrido, al igual que otras manifestaciones, se transforma continuamente, adoptando símbolos y formas, dependiendo de la sociocultura entre los grupos de la sociedad. Y esto es porque pues, la cultura dinámica iba cambiando, ¿no? Entonces, en este sentido, si observamos la evolución del corrido, en la actualidad vemos la proliferación del contrabando y el narcotráfico como tema y argumento de los corridos. Y aunque los héroes revolucionarios, héroes entre comillas, revolucionarios, y dale. se preservan en la temática de estos cantares, los personajes de la historia que se cuentan ahora, pues ahora ya traen troconas perronas, traen cuernos de chivo, celulares. O sea, al final viene siendo más o menos como que lo mismo, ¿no? Porque, pues, si tú pones a pensar, no sé, en Pancho Villa, que pues el vato era un bandido. Ajá. Y era un criminal, que lo romantizaron y lo convirtieron en héroe, ¿no? Pero pues al final sí era un criminal. Pues el narco también, ¿no? O sea, el narco es una persona criminal. Entonces, en la última década, el corrido en general ha experimentado cierto rezago y estancamiento respecto a otros géneros musicales de consumo popular. ¿Será? Sin embargo, se resiste a desaparecer concentrándose en otros temas dependiendo de las transformaciones sociales. Y pues en este caso, el corrido no ha ignorado las historias que protagonizan los narcos. ¿Para qué? O sea, pues no, los corridos todavía existen acá en duro. Pero ahorita también hay otros corridos, o sea, te digo, el regional mexicano. Los corridos verdes. También, o sea, el regional mexicano, ¿no? También está como que tiene un chorro de fuerza ahí. Sí, el regional mexicano, pero el corrido es un género del regional mexicano. Sí, por eso, pero mucho de ese género sí hay corridos, ¿no? O sea, sí, siguen existiendo, o sea, sigue pero fuerte, donde tiene la fuerza, pues son los narcocorridos ahorita, así de... Si hablas del corrido... ¿Sí será? La mayoría de los corridos, pues que tienen más fuerza, son los que hablan del narco. Y ya tiene un rato así, porque incluso, o sea, hablamos de los Tigres del Norte, ¿no? Y que ellos hablaban de la migración, pero también fueron pioneros en cantar narcocorridos. La clásica. Contrabando y traición. Contrabando y traición, un clásico. La camioneta gris, o sea, el jefe de jefes habla creo que de Miguel Ángel Félix Gallardo. Félix Gallardo. Él era el jefe de jefes, o sea, desde ese tiempo hasta ahorita siguen hablando de esos temas del narco. O sea, ¿no te acuerdas de los Huracanes del Norte? Ellos también cantaban narcocorridos. Un chorro, casi todos han cantado narcocorridos, yo creo. Ándale, entonces pues la forma en que el corrido se conserva o sigue ahí es por ese tema. ¿Sí? Entonces, pues te digo, no, por eso no ignora las historias que protagonizan los narcos. Los corridos verdes que tanto te gustan, Chio. Están bien chidos. No, me gusta la de Rolling One. Pirata. Escuchen la Rolling One. ¿Cómo se llama? Tercer Elemento. Y el Reni Valenzuela. Por ejemplo, pues ese güey, el Remy Valenzuela, tiene ahí sus... Pues no te acuerdas también del Jerita Ortiz y su Damaso. Pero por ejemplo, el güey el Cristian... ¿Cristian Noel? No, no canta narcocorridos. No narcocorridos, pero que más como banda, su género. Es género ranchero. Ranchero banda. Ranchero banda. No son corridos exactamente. Él no es así como que tan norteño, ¿sabes? Es más así como que ranchero. Y a veces tiene la combinación de la banda. Y luego, pues, por ejemplo, el güey el Natanael Cano, ese güey sí canta corridos. Sí, pero tumbados. Como por ejemplo el Adriel Favela también. Sus corridos tumbados. Pues algo así, o sea, como más piratones, música más rara, así. Sí, o sea, ya hay muchos. O sea, si escuchas al Grupo Firme, que ahorita es muy famoso el Grupo Firme, o sea, a lo mejor también tienen sus narcocorridos ahí, ¿sabes? Pero te digo, muchos de esos güeyes no son narcocorridos, como narcocorridos. Simplemente son así como corridos más modernos. Pero si habla de sí, ese muchos tema, hablan del narco y muchos no.
muchos hablan de otras cosas. Ajá, y a lo mejor sería ver que esa es la estructura, porque el corrido, o sea, ya se ha ido, o sea, ya puedes ver interpretaciones de corridos, no sé, de antes, pero ya escuchados con banda, por ejemplo. Ah, sí, eso es como que es más común, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, muchos de esos güeyes modernos tienen corridos, pero pues no de narcos, pero no de temáticas así viejas. Digamos, pues es que también evoluciona, o sea, hay que ver los nuevos movimientos que tienen los narcos o lo que hacen ahora. No, pero te digo, por ejemplo, el güey ese, el Adriel Favela, su rola más famosa es esa de la escuela. No lo he escuchado. Que dice que nunca le gustó la escuela, o sea, de eso se trata. Pero no habla de narcos. ¿Sí? No, por este no es un narco corrido, no es un corrido. Es un corrido normal. O sea, sí hay corridos normales. Yo digo que siguen siendo bien famosos. Pero ahorita, o sea, algo que está muy presente es el narco y ahorita vamos a ver por qué. El narcocorrido sigue existiendo y seguirá. Uh-huh. Y es más fuerte y ahorita vamos a ver por qué. Más fuerte que nunca. En términos geográficos, en México el fenómeno del narco tiene sus orígenes en Sinaloa. O sea, ¿dónde más? ¿Dónde más? Con el cultivo de la amapola. Pues resulta que en la década de los 40... Antes cultivaban un chingo de marihuana, ¿no? También. Sí, se intensificó, de hecho, en la región de Badiraguato, en la Sierra de Sonora, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, porque necesitaban abastecer de heroína a Estados Unidos para sus soldados. Para hacer morfina más bien, ¿no? Ajá. No creo que le dieran heroína a los soldados. En consecuencia, pues era amapola, eran cultivos de amapola. Por eso, o sea, pero para hacer morfina. No sé. Bueno, yo donde leí decía heroína. Por eso se me hace raro que le den heroína a los soldados. En consecuencia, los cultivos se expandieron sin evidentes obstáculos legales. Y esto aunado porque en esos tiempos hubo una crisis minera. Entonces, pues muchos se quedaron sin trabajo. Y los mineros que se habían quedado sin trabajo en esa época, pues tuvieron que trabajar, él y varias familias, en los cultivos de amapola y marihuana. Entonces, todavía a principios de los años 70, la producción de amapola y marihuana se concentraba en la sierra de Sinaloa nada más, pero como fue aumentando la demanda, empezaron a expandirse en otras partes del país. Y entonces a partir de entonces se levantó un poderío representado por ciertas familias que a través de generaciones han estado controlando el negocio desde que el tráfico de drogas. Ajá, y ha creado esta conciencia popular en una serie de personajes propios de la narcocultura mexicana. Hay estas series hechas por Netflix. Ah, sí, pues sí, porque es parte de la cultura aquí en México, o sea, pues fue un hecho... Pues, fue un hecho que hasta la fecha sigue... Ajá, y que creció. ¿Y por qué? Por ese auge en la demanda. Sí, o sea, no fue algo que pasara y ya se acabó. Maldita guerra. O sea, sigue. Todo fue culpa de la guerra. Entonces, como grupo social, los narcos poseen identidad propia, producen prácticas simbólicas y culturales que se derivan de su posición dentro de la sociedad. Es en realidad, si te fijas, o sea, el narco es una microsociedad. ¿Por qué? Porque incorpora diversos sectores. O sea, por ejemplo, tiene campesinos, tiene trabajadores, tiene laboratoristas, tiene transportistas, defensa, seguridad. Sí, tiene de todo. Incluye profesionistas como abogados, políticos, tiene de todo. Funcionarios, hasta periodistas. Tiene de todo. Entonces es una microsociedad. En la resistencia a desaparecer, como ya lo habíamos mencionado, pues el corrido se empieza a concentrar en otros temas y entre ellos el narco. Ya que pues esto el narcotráfico ya empezaba a ofrecer una visión alternativa de los hechos y mantenía una memoria histórica y daba detalles de noticias oficiales que acontecen en nuestro entorno. Sí, pues sí. Ya te da más detalle la canción del narco, ¿no? La rola que le hicieron al Chapo, ¿sí? Ajá, sí. Jefe de jefes, ¿no? De hecho, hay muchas historias. Hay una historia que yo recuerdo de los Tigres del Norte que cuenta sobre un avionazo. No sé si tú alguna vez lo escuchaste. ¿El de Jenny Rivera? No. Fue hace mucho tiempo de un piloto que pues secuestran como que el avión para llevar un cargamento de drogas. Cabrón, no pero me suena. El piloto pues no tenía nada que ver en eso, o sea, simplemente llegaron, secuestraron y órale, tú nos vas a llevar a cierto lado.
y el piloto no quiso. O sea, al final creo que estrelló el avión. El avión. Qué fuerte. O sea, pero así, ese tipo de historias se van contando de a lo mejor ya no es gente que está en sí, o sea, porque el personaje en sí no está relacionado con el narco, sino que vivió una historia de narcotráfico, ¿no? Porque pues al final es muy fuerte y sobre todo pues acá en el norte del país y creo que eso sucedió aquí en Chihuahua. No me sorprendería ni un poquito. O sea, todos al final pues como que nos hemos visto involucrados, no porque lo seamos, sino por las historias que vemos a nuestro alrededor. O sea, y por ejemplo, pues, los que hemos vivido lo de la guerra del narco, pues a cuántas personas no les pasaron historias, ¿no? De que pues, no sé, yo vi a alguien o la clásica historia de que no, pues yo estaba en un restaurante, entonces alguien llegó el nos Chapo, quitó los celulares. Y llegó el Chapo y pagó la cuenta. Esa es una historia muy famosa. Sí, es de esas leyendas urbanas. Ya debe tener su corrido de ese. No lo dudo. De esa situación. No lo dudo ni un poquito. Y bueno, el narcocorrido pues rebasa el espectro musical. Al hablar de corridos del narco, pues los ligamos con las esferas del poder político y económico, y así como el ejercicio de la ilegalidad. Y pues la violencia y el poder, pues son los temas que aparecen constantemente en sus letras. Y presumir chingaderas. Ah, sí, ahora ya pueden presumir. Pues depende, te digo, del corrido. Hay unos que hablan de historias, pues que al último son sucesos muy malos. Y gente que ya les da poder. Y como el jefe de jefes, ¿no? Así de que, pues, de qué habla, ¿no? De ese empoderamiento que tiene esa persona, ¿no? Por dedicarse a eso. Entonces hay de todo, hay de todo. Como le decíamos la otra vez, no dudo que haya unos acá bien horribles de que hablen de las torturas. Sí, ay, wow. Ajá. Entonces, pues, musicalmente son simples, respetan la base musical, domina el acordeón y con breves intervenciones de saxofón sobre un ritmo monótono, pero en la actualidad el género ya hasta lo adaptan otro tipo de géneros, como por ejemplo el de banda. Y pues hoy en día escuchar narcocorridos forma parte de la historia y de la cotidianidad de los habitantes de todo el país. No dudo que pues donde se oía más es en Sonora o en Sinaloa. Aquí también, o sea, en los bares así de banda y ese estilo. Buchones. También es bien famoso. De hecho, hay un periódico de Culiacán donde publicaban un anuncio clasificado que ofrecía narcocorridos especializados. Órale. Entonces ibas al sitio y te entrevistaban y contabas tu historia de cuántos muertos llevabas. Yo quiero hacer esto y acá. No, cuántos muertos llevabas, de quién eras hijo, de dónde eras. Y ya por 3,000 pesos te hacían tu narcocorrido. Oye, está barato. Hasta eso que era accesible. Bueno, pues es que te lo hacen. Ahora, si le pides que te haga un corrido, los Tigres del Norte. O Valentino Elizalde. ¿Cuánto te han de cobrar? Digo, el Valentino Elizalde lo mataron, ¿no? Pues, por andar haciéndole un corrido al Chapo y así. Qué miedo. El narcocorrido en la actualidad, pues es uno de los géneros musicales más popularizados, que es lo que te decía, y forma parte de la industria cultural en México. ¿Y esto por qué? Porque mueve grandes cantidades de dinero. Sí, no manches. Y pues tú lo puedes escuchar en bailes populares, en palenques, en ferias, y es una de las principales fuentes de ingresos de las disqueras que manejan el género regional mexicano. O sea, yo creo que quien deja más dinero, pues son esos. Alguna vez vi era como un documental que hablaba de eso. De unos güeyes que vivían en Estados Unidos. Y eran bien famosillos por eso, por hacer narcocorridos. Por hacer narcocorridos. Ajá. Y pues eran así, o sea, hablaban así como dices de tal güey o de así. Uh-huh. Y eran bien populares y nomás a eso se dedicaban. Pues sí, o sea, las grandes cantidades de dinero que generan lo hacen que se ponga como el top de la música regional mexicana. Sí, no, es súper popular eso, no hay ni duda, la neta. Y la verdad es que el éxito de los narcocorridos también se debe a que los mismos medios de comunicación los han promocionado. O sea, los mismos medios de comunicación han sido esos medios de difusión para este tipo de música. ¿No te acuerdas que hace un tiempo que hicieron eso de que ya... Sí, como que ya los prohibieron, de que no podían. Aquí en Chihuahua fue también... A los Tigres del Norte. A los Tigres del Norte. Uh-huh. Sí,
Y Cantan ya creo que narcocorridos. al Commander y el Lupillo Rivera o algo así. Sí, ya está así como que más, digo, pues aparte yo creo que cuando pasó eso de la guerra del narco. Eso sigue ahorita. Pues sí, pero en pero aquellos cuando tiempos empezó. donde estaba así súper horrible ¿Ayer? Nada, no se compara con el 2011. Se me hace que sí, pero bueno, pero ahorita... Bueno, pero sí, en esa época. Fue cuando empezó como que a cancelarse todo en esa época eso. fue cuando se puso así bien intenso todo eso. Porque hasta teníamos toques de queda en aquel entonces. Ah, sí. Entonces, pues imagínate ir a un baile donde iban a tocar a alguien y iba a cantar narcocorridos, pues no manches. O sea. Sí, yo me acuerdo que sí, aquí en la ciudad de Chihuahua fue hasta cierto punto sonado, ¿te acuerdas? Sí. Muchos artistas de que no, pues no se presentó. De que no se presentaron, creo que Lupillo Rivera fue uno de ellos. O les ponían unas multas. O los multaban más bien. Creo que... Creo que del norte, según yo. Pero creo que a Lupillo sí lo multaron porque le dijeron así antes de que no, ¿sabes qué? No puedes tocar estas canciones porque son de narcos y le valió madre y las tocó y lo multaron. Y yo creo que a lo mejor ahorita, bueno, al menos lo que yo he escuchado aquí en Chihuahua, ya ni siquiera en la radio te permiten pasar ese tipo de canciones. Rolones, buchones. No sé si, por ejemplo, en Sinaloa, pues si lo hagan. Pues en Sinaloa, ¿qué más van a poner? Es que ¿qué van a escuchar? La banda MS. El Recodo. Sí, tienen canciones muy bonitas de amor. Clásico de toda la vida. Y no hablan de narco, hablan de amores. De amores y de desamores. Ajá. Pero sí, o sea, al final, o sea, todo esto fue porque los mismos medios, pues, se hicieron cargo lo hicieron de hacerlo. popular. ¿Y por qué? Pues por lo que genera. O sea, ya hemos hablado, yo creo que en todos los episodios, de cómo las disqueras, pues lo importante es el dinero. Money. Ajá. Y cómo las tendencias va cambiando, pues dependiendo de a ver cuánta lana genera, ¿no? Y pues de este género creo que todavía a pesar de la cancelación, pues uno de los que más genera ingresos. Entonces, pues. Y es parte, pues desgraciadamente, de la cultura mexicana, el narco. A lo mejor al rato vamos a cambiar, ¿verdad? Va a llegar otra tendencia, va a llegar otro suceso. Pueden hacer corridos sobre la pandemia, por ejemplo. Sería interesante unos corridos del COVID. Ándale, de la Omicron ahora. Del COVID Omicron. Pero sí, o sea, fueron, si te fijas, pues lo dividimos en 3 y han sido sucesos muy importantes. Uno, pues la Revolución Mexicana, la migración, que es más pues del lado de Estados Unidos, ¿no? De los mexicanos que se van a Estados Unidos. Ajá. Y pues ahora lo que es el narcotráfico. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves los corridos? ¿Todavía vas a seguir escuchándolos? Sí. ¿Contrabando y traición todavía? Digo, yo no los escucho mucho, pero a pesar de lo que dice Spotify. Digo, hay muchas cosas. Digo, si me dices, ¿qué corrido prefiero? Pues yo prefiero el corrido de Chihuahua. Este sí no habla de nada. Digo, y hay corridos que no precisamente tienen que hablar de contrabando, de muerte. Como La Puerta Negra. O sea... El Piquito de Oro. De hecho, o sea, yo estoy pensando, a ver, un corrido que hable de cosas positivas. Porque si te fijas, la mayoría habla de tragedias. Es que, o sea, es música como para eso, ¿no? O sea... Si vamos a hablar de la tragedia, pues de Laurita, ¿no? Laurita Garza, que fue y mató al novio. Pues ahí le hacemos un corrido. Los caballos que siempre se mueren. Ay, sí, pobrecitos. Pobrecitos caballos. Pero bueno, tuvieron su tiempo funcional y su tiempo de vida donde sirvieron el caballo. O no sé, pues el corrido de Chihuahua, ¿no? Que habla de un lugar. Y de Chihuahua. Sonora también tiene su corrido y así. Ajá. O sea, que ya hablan de lugares y pues pero ya no sí, hablan de los cosas corridos negativas. casi siempre son eso, o sea, de cosas negativas como de... Pues de tragedia. Ay, sí, te digo que ese corrido de las monedas, de las 2 monedas, no lo puedo nunca superar. Es la historia más triste después de nosotros los pobres. Las 2 monedas es lo peor. ¿O te acuerdas de ese corrido de los Tigres del Norte donde un niño va a la iglesia a decirle a su papá que se está muriendo su mamá y pues su papá es el que se está casando? No me acuerdo. No, es súper famoso, también bien trágico así. Todos son bien trágicos. Que no manches, pobrecito el niño. Su papá todo ingrato va a casarse con otra. Pues sí, es que sí, así es la vida, chido. Es triste, por eso los narcocorridos son tristes. Ahora, pues ahí miserable. los narcocorridos, pues
No todos los Digo, los narcocorridos. corridos normales por eso son tristes. La vida es una tragedia. A mí el jefe de jefes no se me hace como que esté triste. No, pero los corridos otros son una tragedia. Sí, es así. Y bueno, pues habrán corridos alegres como Rolling One. Está bien raro esa madre. Que no sé si en sí sea un corrido o solo es música norteña. Pero bueno, el chiste es que hay que conocer de todo cuál es el origen de cierta música y por qué es importante, ¿no? Porque pues al final sí, narcocorridos nos molestan, pero es la realidad que está viviendo ahorita el país. Pues sí, eso que ni qué, ¿sabes? Ajá, y por eso existen. Y es como te dije, pues es una sociedad que existe aquí. Existen porque hay narcos. Y ellos quieren identificarse de alguna manera y pues siempre están las expresiones y pues a un artísticas. chingo de gente le gustan. O sea, si no le gustaron a nadie, no habría. No quiere decir que solo los narcos consumen narcocorridos. O sea, no. No. Pero a mucha gente le gustan y si no le si no le gustaron a nadie, no habría. Es como cuando te preguntas, ¿por qué escuchas esa música si habla de eso, no? O sea, por ejemplo, a mí a veces me preguntan, oye, ¿por qué te gusta el reggaetón? Sí, pues sí, tiene letras incluso misóginas, ¿no? Pues también habrá gente que le pone, oye, ¿pero ¿por qué escuchas a Ed Maverick si no estás deprimida? ¿Por qué escuchas narcocorridos? Bueno, sí. Sí, pues si hablan de toda esta problemática del país, ¿no? O sea, ¿por qué? Es como si estuvieras apoyando, ¿no? Así. Pues ahí no sé, pero o sea, a lo mejor a mucha gente le gustan porque son corridos, ¿no? Ajá, lo tomarán de broma o así. No sé, o sea, no, a lo mejor no dicen, no, narco es bueno. Que no dudo quien diga que sí. Ajá, no dudo quien sean fans de algún narcotraficante. No dudo, pero yo creo que la mayoría lo escucha porque pues lo escuchan como otro corrido más, ¿no? Como escuchamos Contrabando y Traición, ¿no? Ándale así, o sea, mucho. Yo creo que esa es la... No sé, alguien... Si alguien nos puede decir. ¿Por qué escuchan narcocorridos? Pues díganos. Pero te digo, para mí es eso. Para mí es que lo escuchan así como que... Mucha gente lo ve así como... Besa, Contrabando y Traición. Y así como que a lo mejor... Pues ya es una canción clásica. Ajá. Pero pues las más nuevas así como que para saber lo que está pasando, ¿no? O sea, como que dicen, es que es lo que está hoy. Es que es la novedad, la moda. La moda o lo que sea. El narco es la moda. Y pero neta, no dudo también, ¿verdad? Que haya gente que diga, no, es que sí, ese narco está bien chingón. Sí. Tienes un chingo de lana y... Pero sobre todo es la gente que a lo mejor vive rodeada de eso. Traes tu pistola y todo el desmadre bien chingón. Como ellos, ¿no? Al final, pues me imagino ahorita que hablábamos de cómo se inició el narco, ¿no? Aquí en México. Pues cómo las familias de generación en generación fueron pues haciéndose cargo de ese negocio, ¿no? Y pues tú dices, pues es muy malo, pero era lo que ellos conocían nada más. Sí, de hecho. Crecieron en eso. Y hablamos de que había una crisis de falta de trabajo porque las minerías, muchas minas cerraron. Sí, pues ya lo ves pues, como tu... ¿Y ellos cómo se veían? Pues nomás como cuidar tu negocio esos familiar. Fue negocio familiar. Sí, eso sí. Entonces, pues, al final hay que aprender de eso. Es parte de nuestro país. Hay que saber cuál es el origen. No es algo bueno. La revolución tampoco fue algo... particularmente bueno. Ajá. Y sin embargo, pues queda ahí, ¿no? Es esos parte documentos de la historia. Históricos. Y te aseguro que el narcocorrido se va a quedar como un documento histórico, ¿no? Sí, te digo, o sea, lo que dices, no sé si sería bueno o malo, pero para bien o para mal, es parte de la historia de México. Y ya se vuelve una cultura. Cultura, narcocultura. Narcocultura que existe, que existe y existe, es bien popular. Y pues lo importante es no hacerlo como un tabú, ¿no? Podemos hablar de sí, ello. Como les hemos dicho, nosotros no estamos en contra de usted, señor narco. Exacto. Es más, este se va por ustedes. Coméntenos, ¿qué opinan sobre los corridos en general, no nomás narcocorridos? ¿Alguno que les guste en particular? Hay unos muy buenos, sabemos que hay unos muy buenos. ¿Y por qué les gusta? Ahí búsquenos en nuestras redes, en Instagram, en Twitter. En YouTube. Este video va a salir en YouTube para que vean mi suéter de grumosa. De grumosa. No sé dónde lo compré. Pero está bien chido. Usen su ugly sweaters porque ya estamos en época y pues si viven en el norte, pues con más razón, ¿no? Porque pues acá hace frío. Ya se está soltando el frío, aunque yo no ando en manga corta y no lo parezca, pero... pero sí, ya medio hace frío. Ya medio. Se siente el frío. Esperemos, ya para enero ya sí. Ahí sí ya valió madre.
Ahí sí voy a empezar a extrañar el verano. Es bien más, cañón. dale 2 semanas de... Sí, ya para Navidad ya. Ya está frío Ya y está para enero frío. ya está culero. Qué horror. Díganos en sus lugares donde ustedes viven, ¿hacen frío? ¿No hacen frío? También. Bueno, pues con ¿Usan esto... ugly sweaters? Así, ¿verdad? Pues es que aunque estés en tiempo de calor. Es más, he visto lugares que hace calor y la gente se viste de invierno como que para sentir el espíritu navideño. Centro del país y Bajío es común, ¿no? Por el clima. Pues ponle que a lo mejor en algunos lugares del centro se hace frío, como en Toluca, por ejemplo. Porque es un clima más chido. Ay, sí, está bien Templado, padre. a gustito. No como aquí que hace No frío. hace frío, no hace calor. Yo la verdad sí soporto el calor, pero el frío no. Igual, estoy yo igual que chido. Ujú. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo de Melomanía Crónica. Episodio. Episodio o capítulo, lo que quieran. Lo que ustedes quieran. Y pues los esperamos en nuestro próximo episodio. Que Como les tengan, hemos dicho, suscríbanse, que tengan compártanos. un bonito día. Compártanos, suscriban. Y les decimos adiós. Hasta pronto.